sí, en una nueva emisión de Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta Tierra. Y hoy, nuevamente con nuestro querido amigo Alberto Cabrera, en un nuevo tema interesantísimo. Para esto lo tenemos acá, por eso hoy no puse la cara delante de la cámara, sino que estoy manejando los controles. Un gusto tenerte nuevamente acá, Alberto. Muchas gracias. Acerca bien el... Muchas gracias, Miguel. Y tema de hoy. Y un saludo a toda tu gran audiencia. Me es un placer estar aquí en estos estudios, compartiendo estas ideas con las personas que se interesen por estos temas y también por aquellos que descubren conocer estos temas. Pues bien, vamos a tratar un asunto de plena actualidad. A ver. En estos momentos existe una situación a nivel mundial que se demuestra con la actitud en que nos estamos relacionando entre los seres humanos. Esta actitud que tenemos los seres humanos en estos momentos demuestra que hay una gran ignorancia en todos los aspectos de nuestra vida. Sinceramente, estas guerras, la guerra del Líbano, que yo veía que ya habían 3.600 muertos desde marzo 2, la guerra en Ucrania, la guerra en África, la situación de países aquí en nuestra América, como Cuba y otros países más, la situación que se nos presenta en estos momentos en nuestro mismo Estados Unidos. Esto hace que nos llame a reflexionar, a intercambiar ideas. Y creo que este espacio de Mónica es un lugar ideal para con libertad intercambiarnos ideas, para ayudarnos mutuamente por el bien común sin ningún tipo de discriminación. Pero no es solamente intercambiar ideas. Esta radio tiene una cosa que a lo mejor les va a parecer un poco dura. Soy muy selectiva con las personas a las que se entrevistan y a las personas que tienen acá el espacio propio en la radio. Quiero gente de corazón que quiera ayudar con amor y solidaridad a los otros y que enseñemos al educar para que los demás pierdan el miedo a lo desconocido, tanto en inmigración como en cualquier otro tema. Incluso el tema del cáncer o de las enfermedades terminales, podemos tocar el tema y hacer educación y encontrar recursos. Para eso para esto se creó esta radio comunitaria que ya cumplió 15 años. Muchísimas gracias en nombre de nuestra comunidad. Pues bien, vamos a tratar un tema que muchos científicos hablan de esta situación, que posiblemente el conocimiento de que existen otros seres, otras vidas fuera de nuestro planeta, el cual se encuentra en estos momentos bajo esta ignorancia, posiblemente nos haga reflexionar. Porque ante una situación de esta índole, pues posiblemente nos demos cuenta que tenemos que unirnos para enfrentar, para contactar, para conocer a algo que viene de otro lugar. Y creo que se lo llama habitualmente alien, que es ajeno a la Tierra, pero que me gusta ponerle otro nombre más lindo, ¿no? Seres que vienen del espacio. Bueno, yo lo había clasificado como seres inteligentes del universo. Perfecto, me gustó más. Sí, los seres inteligentes del universo. ¿Por qué motivo? Porque esto, como bien decía, y como en este caso compartimos la idea con Mónica,
serviría para un poco que ponernos a meditar, a reflexionar sobre qué debemos hacer. Pero ahora bien, al parecer se están presentando ciertas condiciones, está habiendo un cierto nivel de comunicación entre nosotros, las personas, que parece que algo se aproxima, o sea, en que algo desde afuera, desde el espacio, viene. ¿Por qué? Porque si nos estamos dando cuenta, nosotros estamos yendo, buscando. Y como estamos yendo, buscando, hay una frase bíblica que dice, cuando los hijos salen a buscar al padre, el padre viene a buscar al hijo. O sea que se demuestra que ese mismo interés que tenemos nosotros en buscar hacia el espacio, con todas estas naves, con todos estos equipos, con todos estos cohetes, al parecer también no es de dudar que si vivimos en un cosmos, en un universo unido, en que todos estamos unidos en un inconsciente colectivo, no es de dudar que también otros, desde otro lugar, pues sientan también la misma curiosidad de conocernos. Y entonces parece que hay en estos momentos una cierta coordinación en este movimiento de encuentro, al parecer. Esa es mi idea. Ahora bien, ¿qué sucede? Que también hay en estos momentos unas condiciones que se pueden presentar planetarias. ¿Por qué motivo? La Tierra, junto con su sistema solar, con nuestra estrella, que es la que brilla, se está moviendo alrededor de la galaxia. Es un movimiento circular. La galaxia tiene su centro, que es un agujero negro en la constelación Sagitario, y entonces se está moviendo, y nosotros moviéndonos en forma de círculo. Nuestro planeta también se está moviendo, además, junto con el sistema solar, se está moviendo también en relación a la galaxia. Y existe una cierta investigación que demuestra que en ciertos momentos los planetas se acercan unos más a otros. Y esas uniones no se hacen en cuestión de días ni meses, se hacen en cuestión de miles de años. Y en esos miles de años ha habido, parece, momentos en la historia de nuestro movimiento a través del sistema solar como planeta en el cual estamos nosotros en estos momentos viajando en él como una nave, pues hayan existido ese tipo de acercamiento. Uno que comenzamos a ver como cierta probabilidad es cuando se decía, porque en esto se refiere a que hay diferentes lugares en los cuales ha surgido nuestra especie humana. Se habla de Sumeria, los sumerios. Los sumerios, que es donde se encuentra, esa zona donde se encuentra actualmente Irak, que estaba Mesopotamia, en esa zona se dice, o sea, hay investigadores que dicen a través de unas tablillas sumerias que se escribían en aquel entonces en barro, y en el barro se dejaban las escrituras uniformes, que se ponían con una varita, se grababan en la arcilla húmeda, después se guardaba y era la forma de comunicarse las personas. Decían que habían venido del espacio unos seres, le llamaron Anunnakis, que habían venido a esa zona en busca de oro, porque su planeta se estaba afectando la atmósfera. Y esa atmósfera que se estaba afectando en ese planeta, ellos vinieron buscando oro en nuestro planeta, y ese oro que ellos buscaban lo necesitaban para cubrir y hacer una capa protectora a la atmósfera de ese planeta, es lo que dicen estos científicos. Pero hay una cierta coincidencia en que también nuestro planeta, desde el punto de vista atmosférico, como se está dañando en estos momentos por toda esta situación de cambio atmosférico, ¿qué sucede? Que Bill Gates estaba proponiendo eso mismo, pues hacer una capa alrededor de nuestro planeta, no precisamente de oro, él lo decía, de cuarzo. Entonces poner una capa alrededor de nuestro planeta. Pero cuando veíamos eso así, ese detalle, pensábamos que al parecer sobre que exista seres en otro lugar
que, como yo decía, que tengan la intención o el deseo de visitarnos, existen muchas historias y narrativas que hacen que uno, aunque dudando, un poco que sienta cierta curiosidad. Yo creo en eso. Que existan seres en el espacio. ¿Por qué vamos a ser los únicos en el universo? Exactamente, ahí está la cuestión. Cuando uno se da cuenta de la dimensión que tiene el universo, que eso se va viendo en la medida que instrumentos que vamos situando en el cosmos nos van facilitando, como esta estación espacial internacional, como estas naves que vamos lanzando al espacio, estos cohetes, y entonces vamos viendo que parece que esto, ese universo, esas estrellas que vemos en el espacio, eso es mucho más grande de lo que pensamos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esto va despertando curiosidad en que haya estas narrativas, no solamente allá en Asia, sino también aquí en América. En América, por ejemplo, tenemos que se hablaba del continente Mu y la Atlántida. Se hablaba entonces de la India, los Vedas indios, que en esos Vedas hindúes hablan de naves, de extraterrestres que vienen. Los chinos también. Todo el mundo narran esto como una historia que usted dice, bueno, es que las personas o son locos o dicen la verdad, pero una verdad que queda en una intriga, que es la que tenemos hoy en día. Y esto es lo que busco yo en esta conversación aquí con Mónica, y que salga al aire, de llamarnos a la reflexión, en ver si verdaderamente en cada mente de las personas que nos escuchan existe una cierta experiencia que puede confirmar que realmente existan estos seres en el universo y aquí en la Tierra, o que nos visiten o que estén acá, porque en muchas ocasiones se nos dice que ya están hasta acá, y vamos a explicar eso ahora a continuación. También tenemos otra cuestión importante. Cuando tomamos libros muy sagrados, como los libros, en este caso religiosos, como la Biblia, se habla en la Biblia de seres que vienen, pero no solamente eso. Yo decía que en las condiciones que está nuestro planeta, que se muestra... Nos está viendo Yesenia Contreras. Jessy, un abrazo. Muchas gracias por estar escuchándonos. Sí. Pues, como se narra hoy en día y como está nuestro planeta, en esta ignorancia que estoy diciendo de la situación que existe actualmente, de la guerra, el hambre, la miseria, la incomprensión, y no solamente eso, el peligro al cual nos estamos abocando con esta inteligencia artificial que nos está deshumanizando. Totalmente. Y esta inteligencia artificial que nos está deshumanizando nos lleva también a un desarrollo descontrolado de armas nucleares que pueden usarse frente a personas deshumanizadas por la inteligencia artificial. Saludos y besos, dice Yesenia Contreras. Saludos. Porque ya hoy en día los humanos ahorita no vamos a tener ninguna importancia, sino los equipos electrónicos y la inteligencia artificial va a ocuparnos a nosotros en todos los lugares de la vida. Por lo tanto, el ser humano como tal, ese contacto humano, esa solidaridad, esa inteligencia emocional, parece que se encuentra en grave peligro. Pues teniendo esto en cuenta, ya es el momento ideal para que, como se dice en los sagrados libros religiosos, como que si fuera a venir el Mesías por segunda vez, creo que es el momento pues que llegue. Si el Mesías fuera a venir ya a salvarnos, o sea, Jesús, es el momento de que llegue, según dice la Biblia, por la segunda ocasión. Como dicen los judíos, que venga por la primera vez. Claro, porque ellos... Como dicen también, por ejemplo, los indios Hopi, que creen que haya también vida en el universo y que están esperándola, ellos la establecen, los indios Hopi, como la estrella azul, la estrella Cachemira, que viene por el norte, casualmente que viene por el agujero negro. Como dicen entonces también los budistas, hinduistas en los Vedas, que se espera que llegue el 10º avatar. Ese 10º avatar, pues se espera que venga por el este, un jinete a caballo, que venga
para salvarnos. Creo que ya es suficiente para que la situación en que se encuentra nuestro planeta, estas revelaciones bíblicas se hagan realidad, porque me parece a mí que el momento ya demuestra que es necesario. Ahora, ¿qué sucede también? Que se va dando una serie de demostraciones, ya como nosotros, seres humanos, en que parece que esto de la llegada de seres de otro planeta, la llegada de seres inteligentes, o cualquier cosa que venga del espacio, o que ya se encuentra aquí, parece que se está manifestando con mucha más seriedad. Por ejemplo, y en esto, ¿qué sucede? Que las personas están tan ocupadas en su actividad cotidiana, que tienen poco tiempo para poder estar al tanto, al corriente de cómo se va desarrollando, explicando y mostrando esta situación. Recientemente, en el Senado de los Estados Unidos, se han hecho audiencias, se han hecho varias audiencias. Hasta la última se hizo en la escalinata misma del Senado, en que congresistas, en una unión bipartidista, no republicanos ni demócratas, sino un concepto ya bipartidista, en estas audiencias en el Senado se han presentado nada más y nada menos que oficiales de los Estados Unidos, oficiales de la Marina, oficiales de inteligencia, personas que hacen que uno pues recapacite y diga que para negar eso cuesta un poco de trabajo, desde el punto de vista si son personas de esa reputación social, no son cualquier gente de la calle. Esas personas han dicho que aquí en los Estados Unidos se han rescatado seres no humanos, naves extraterrestres, que están en lugares ocultos, que se mantiene eso en silencio, que no se demuestra, que no se da a conocer. Tal vez, quién sabe, sea por persuadir para que tal vez eso no haga una revolución desde el punto de vista religioso, económico, social y mundial. Pero ¿qué sucede también? Que recientemente, también, viendo esta situación de que se está mostrando ya a través de videos que existen ciertos fenómenos anómalos no identificados, así se le clasifica ahora, fenómenos anómalos no identificados, que es los fenómenos ovni. ¿Qué sucede? Que se ha hecho entonces que se ha ido desclasificando documentos. Ya ahora, hace varios días, se hizo la tercera tanda de desclasificación de objetos voladores no identificados. Wow. Esa desclasificación de objetos voladores no identificados o fenómenos anómalos no identificados, se hizo la tercera demostración de este tipo de fenómenos. Hace 3 días precisamente que se hizo esa presentación de ese tercer paquete de desclasificación. Se dice que hay muchos más que aún todavía no se han mostrado. Pero cuando yo veo eso, que veo a estas personas, estos oficiales, estos jóvenes, que no están locos ni nada de eso, sino son personas que han tenido que tener un cierto cuidado, dicen que no podían decirlo porque se ponían en riesgo. Es más, también hay ya alguna información de que algunos científicos que trabajaron cuando el caso Roosevelt, la nave esa que se extrayó en Nuevo México, han tenido algunos accidentes, algunas muertes sospechosas de las personas que se lanzan a hablar sobre este fenómeno que está extremadamente como secreto, que existe en estos momentos, que no se puede dar a conocer. Ahora bien, ¿qué sucede? También en esto, nosotros nos llamamos la atención este objeto que vino del espacio, el 3I Atlas. Creo que cuando estaba el 3I Atlas, estaba dando vuelta por acá, que Abraham Loewy de Harvard decía que podía ser una nave extraterrestre, una nave nodriza, que venía investigando, que se hizo aquella emoción que veía la nave extraterrestre, parecía también a Oumuamua, que llegó antes, o sea, era el 3I Atlas porque era el tercer objeto. Vino primero Oumuamua, que fue el primero que vino, después vino el otro y ahora vino
vino eso. Decía Abraham Lowy que este objeto que vino, que se esperaba que fuera un objeto extraterrestre, una nave extraterrestre que viniera a estudiar la Tierra. Eso hizo también que este señor, un científico muy famoso que es el de Harvard, decía que había que estar abierto, una mente abierta, matar esas ataduras de ese pasado que nos hacen no ver que el futuro es diferente, y que pudiera ser que seres inteligentes con la capacidad aún mayor que la que ya hemos adquirido nosotros, pues vinieran a investigarnos. Y eso hizo también que a mí me llamara la atención este fenómeno de cómo se iban juntando una serie de elementos que iban haciendo que este fenómeno de seres inteligentes del universo que quisieran contactar con nosotros era posible, dado que no podía yo negar que estas personas que estaban hablando sobre este tema estuvieran diciendo mentiras. Es elemental, y además a nuestro nivel, que no estamos a nivel, en este caso, gubernamental de altura. Ahora bien, ¿qué sucede? Que recientemente también se hacía la película por Steven Spielberg, este famoso director de cine, que hizo la maravillosa primer película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que ahora va por una segunda. Así. Hizo la película, esta que por cierto se pensaba que iba a ser más que lo que realmente fue, que se estrenó hace 3 días. Todavía no la pude ir a ver. Sí, el Día de la Revelación, en español. El Día de la Revelación. Esta película llama también la atención sobre esto de la existencia de vida inteligente en el universo. Aquí se narraba, ya también se decía que no solamente en los Estados Unidos, sino también en Brasil, el ministro de Defensa de Brasil hablaba de esto, también el exministro de Defensa de Canadá. Parece que todo el mundo espera a retirarse para no poner en riesgo su puesto. Exacto. Y después, pues entonces dicen, yo oculté esto, caballero, déjame limpiarme mi conciencia y déjame decir lo que es. Pero lo dicen después, como dicen, ya pasó, después tirate el macetazo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que este caso ha hecho que yo le preste atención a él. Y he venido aquí a los micrófonos de mi querida amiga a intercambiar ideas con las personas que estén en función de que crean que esto es verdad o también que crean que es mentira. Da tu número telefónico o tu correo electrónico para que se contacten contigo. Sí. Casi es de risa, porque verdaderamente hay tantos que dicen que es verdad, hay tantos que dicen que es mentira, que uno no sabe el porqué de lo que va a hacer. En Argentina, en Uritorco, y está documentado, hay una cantidad de avistamientos increíbles, y que Ricardo González, que es peruano pero que vive en Argentina, en la zona del Uritorco, él es el mayor especialista en los temas de esto que estamos hablando, y que es invitado una vez por año acá a los Estados Unidos a una convención que se hace todos los años, nunca me acuerdo en qué lugar es, siempre es el mismo, sobre especialistas de todo el mundo en el tema OVNI, se juntan. Sí, hay esto. ¿Qué sucede? Que realmente considero yo, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, que los niños son nuestros maestros. El problema es que si los seres humanos, está confirmado, eso sí está confirmado, que solo conocemos un 5% de lo que existe, que estamos descubriendo. Yo decía, bueno, hay cosas que no se pueden explicar, o hay cosas que no se pueden conocer, mejor dicho, porque no hay quien las explique, solo se pueden descubrir, y para lograrlo tenemos que comenzar sin que nadie las conozca. Entonces, la imaginación es muy importante en el conocimiento, nos decía Einstein, pero que esa imaginación se exige ahora que esté demostrado lo que tú vas diciendo. Si no está demostrado lo que tú vas diciendo, para la ciencia es pseudociencia. Exacto. Entonces se limita el poder de la capacidad de descubrir, porque si tú vas a decir algo nuevo
tienes que hacer una serie de demostraciones de eso que tú has conocido, que de lo contrario no tiene valor y se convierte en pseudociencia. Si solo conocemos un 5% de los seres humanos, creo que los seres humanos con relación al conocimiento son unos niños. Porque si tú sabes un 5% del 100% que existe, es mejor que diga, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que también hay una cosa, que en este desconocimiento que tenemos nosotros, también hay algunos inteligentes con los cuales están viviendo. O sea, viven con la ignorancia que tenemos nosotros en una forma inteligente. ¿Por qué? Porque al decirnos ciertas cosas, como no podemos negarlas, porque dejen quitada y no te permiten entonces que puedas presentar algo que niegue, porque te dicen que tienes que tener entonces un nivel de información o demostración que es imposible hacer. O sea, hay como una cierta reminiscencia a permitir que se rompan los esquemas que existen por ciertas personas que están viviendo a través de esa ignorancia que tenemos nosotros. Pero como esto es así, yo en mi trabajo deseo intercambiar, porque no es solamente un trabajo personal, es un trabajo colectivo, de equipo. Hemos ido observando ciertos detalles que hay que mostrarlos con mucha más consistencia. ¿A qué nos referimos? Aquí nosotros vivimos en una zona, porque por dicha viven aquí en esta zona, el oeste americano. El oeste de los Estados Unidos tiene a través de la historia geológica un proceso que es importante tener en cuenta cuando estamos observando dónde estamos viviendo actualmente y la historia que tiene anteriormente, antes de tener la formación que tiene este lugar. Eso es importante tenerlo para poder un poco que ir mezclando, logrando concadenar una cosa con otra. El oeste americano, al mismo tiempo, fue un área que pudiéramos decir que era la India. La India era el oeste americano. Esa India que vemos allá, si analizamos, por ejemplo, cómo este territorio en un momento de su historia era una zona o un territorio o un continente, no tan grande, pero era un territorio bastante grande, que era la Aramidia. La Aramidia estaba justamente al oeste, que formaba parte también junto con las costas del Pacífico. O sea, si la Aramidia era este territorio en un momento determinado, que es el oeste americano, eso hace pensar que entonces también aquí estaba la India. O sea, que estaban unidas. No, porque era la India en su movimiento. Es como, por ejemplo, porque como va en movimientos tectónicos, como placas, esa placa, lo que lógico está, hay un detalle, que si tenemos en cuenta este enfoque que hacen los científicos actualmente, cualquier visión que se tenga de este tipo es pseudociencia, aunque se te muestre que el territorio estaba ahí, que se mueve, que se tiene que mover para llegar allá. Te dicen que tienes que tener una serie de elementos que lo demuestren, que entonces es imposible que se considere como una verdad. Dentro de una verdad, dentro de este 5% que solo nada más conocemos. Ahora bien, ¿qué traemos consecuencias? Yo cuando veía eso, me decía el oeste americano, la importancia que tiene donde estamos viviendo actualmente, para los que estamos acá en esta zona. Es como si a nosotros los que estamos en esta zona nos tocara una responsabilidad histórica, el oeste americano. Esta zona, la zona de este desierto. ¿Por qué motivo? Yo viendo eso, dije, bueno, déjenme investigar. Y cuando llegamos a Las Vegas, me tocó la suerte de llegar a Las Vegas, dije, bueno, aquí debe haber existido antes o existirá algo después. Pero aquí ahora en este momento, en este desierto, casi estaba tan desolado que dije, aquí no existe nada, aquí es desierto. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a este lugar, nuestra parte no veníamos descalzos, tenemos cierta preparación, que habíamos viajado por el mundo y habíamos estudiado ciertas cosas, preparados como autodidacta, graduados, muchas cosas traíamos preparadas en función del movimiento. Nada es casual, todo tiene su causa. Si usted se mueve hacia un lugar, usted no es el que va, usted lo lleva, si tiene ciertos conceptos, si tu movimiento no hay nada que buscar, solo libera tu mente, todo vendrá. Sabes que en resumidas cuentas, todos traemos un plan, una cosa por hacer,
Por lo tanto hay que estar despierto, no con los ojos abiertos, sino despierto en que las cosas que van sucediendo, la vida te va señalizando a través de ciertos mensajes lo que realmente tienes que apreciar en la vida. Hay personas que tal vez pasan inapercibidos esos detalles, pero hay que estar atentos a las señales que nos muestra la vida en su lenguaje simbólico. Cuando llegué aquí a la ciudad de La Vega, conociendo esto, que los símbolos son el lenguaje universal de la creación, porque hasta los números, cuando se fueron construyendo, esos números que hoy en día marcan nuestras matemáticas, surgieron a través de la simbología, lo que manifestaba cada uno. Entonces, es más, hasta el hidrógeno, buscamos desde donde habíamos venido, porque si veníamos desde el este, buscamos el este, porque de allá buscamos como la puerta imaginaria por donde habíamos entrado a esta ciudad, que era desde el este. Pues cuando miramos al este, vimos que en el horizonte había una montaña. Esa montaña, que ya la he explicado muchas veces, el hombre francés, al este, con figura humana, ahorita al norte, mirando el cielo bien, fuimos a ella tan pronto pudimos. Antes de llegar a ella encontramos en La Vega un lugar que recomiendo enormemente que se visite. Y es muy fácil. En La Vega Boulevard y la de Serín, tengan en cuenta que la de Serín pasa por debajo, es un túnel, pasa por debajo de La Vega Boulevard, la avenida de Serín. Cuando usted va hacia el oeste, o si viene al oeste, bueno, en la avenida, en lo que es La Vega Boulevard y la de Serín, ahí hay una catedral, una iglesia. Esa iglesia se llama la Catedral del Ángel Custodio. La iglesia tiene una forma de A, como una pirámide, que en lo alto de la pirámide, allá arriba tiene una cruz. Pero hay un fenómeno. En mi estudio en geología de la ciudad, encontré que una de las fallas, la más principal, la falla que corre coincidentemente por el estribo. Y cuando yo veía esa falla, he investigado y he recorrido las fallas de la ciudad. Y sería curioso que las personas que viven sobre la falla conozcan que viven sobre la falla. No porque tengan peligro, aunque siempre es conveniente tener que cuando se vive sobre una falla, se reciben ciertas cosas, pero también tiene sus consecuencias. Porque, por ejemplo, en la antigua Grecia, los templos se construían sobre las fallas porque tenían una energía que facilitaba todo tipo de contacto extrasensorial. Exacto. Se potencializaba toda una serie de energía, a sabiendas que también como consecuencia estaba expenso a los movimientos telúricos. Una cosa traía como consecuencia, pero bueno, era así. Entonces estas personas que viven sobre la falla, que están bien demostradas y bien ilustradas en los mapas geológicos de la ciudad, pues sería curioso saberlo porque es posible que casas donde estén viviendo antes eran templos, eran iglesias, años atrás. O también haya sido lugares religiosos, o lugares también con cierto sincretismo. Porque, por ejemplo, una de esas fallas, cuando yo la recorro, para decirle, ahora le voy a tocar el tema de la iglesia, pero haciendo un paréntesis en esto de la falla. Cuando yo recorría la falla número 3, que recorre por casi va paralela a la Einstein, que por cierto, Einstein, la frase. O sea, la Easter. La Einstein, ¿Sí? la Einstein. Por la Einstein va ella, comienza en la de Serín y sube hasta allá casi hasta la Calle, por toda esa avenida hacia allá. Pero cuando yo fui a recorrerla, me encontré un lugar que me marcó la falla, que es un monumento que está en la Sahara, casi y llegando un poquito más para adelante de la como quien va, porque la falla yo la considero que está entre la Maryland y la Einstein. O sea, es el espacio de la falla. Porque una falla no es que sea como una lista de un lápiz, ¿no? Es una cosa amplia. Entonces, ahí en el centro de esa falla, encontré yo que hay un busto, no un busto, sino un monumento, con las dos manos así,
como si fuera la roca de David cuando se parte y brota agua. La roca de Moisés, en el desierto, de Moisés, que cuando llevaba a los que brotaban, salían de Egipto, la roca le brindaron agua. Y entonces hay un monumento muy curioso que marca esa falla en la Sahara. Pero cuando yo recorrí esa falla, la seguí, vi que habían casas, unas iglesias que están sobre la falla. No saben eso. Y me llevó hasta el cementerio que está allá en la Washington. Al final, allá en la Washington, el cementerio que está por allá por la Washington. Entré al cementerio y ese día que yo iba recorriendo esa falla me encontré que en el centro de la falla había una bóveda que marcaba el día del fallecimiento de la señora, el día que estaba allí, cosas mágicas. Pero bueno, no quiero caer en ese misticismo. Lo que hay entonces, estaba tratando la situación de la iglesia, porque allí se presenta, en esa falla, trataba de explicar esto para que vieran que hay 7 fallas. O sea, hay 7 fallas en la ciudad, no solamente esta de Las Vegas Boulevard y la de Serie. Ahí en esa iglesia está el Wing, que es el Encore, que termina allí, hace como especie de un abanico, el Encore, como si abrazara esa iglesia. Está el Trump, que es una cruz que se clava, si observan bien el detalle. Y está el Reservoir. O sea, ahí se forma un campo de energía que en otras entrevistas que se han hecho y en otras explicaciones por los canales de televisión aquí, han coincidido también en decir que allí existe como una especie de movimiento telúrico interno de un 2%. ¿Para dónde vamos? Aquel lugar me marcó, pero cuando observo desde aquel lugar la montaña, me di cuenta que la montaña tenía esa característica, como una persona, como un símbolo. Y narro esto para que sepan que los que estamos aquí en esta zona tenemos la oportunidad o tal vez la responsabilidad de una misión especial. ¿Quién sabe? Cuando fui a la montaña, la primera vez que la visité, tenía unos monolitos, que ya explicábamos eso una vez, de 10 tamaños. programas que pueden ir a buscarlos. De qué tamaño eran los monolitos, las placas que desaparecieron. Bueno, pero cuando fuimos esa vez la vimos y subimos a lo alto, y en lo alto a mí se me formó un vórtice de energía. Eso verdaderamente me hizo que me interesara por esa montaña, porque también en ese interés que vi en esa montaña desde el punto de vista científico, lo que había sucedido, tiempo después esos monolitos desaparecieron como estaban. Bien, me llamó la curiosidad que este misterio, coincidentemente con estos misterios que estoy yo narrando, con gente que han desaparecido, con todo esto, hubiera en ese lugar una cierta capacidad para poder contactar con los seres inteligentes del universo. Me parecía eso, por este misterio que había en mantener oculto todo esto que yo iba recopilando, que decía, bueno, esto en unos momentos se van ocultando. Y esto entonces me ha motivado aún más de hablar con mi amiga Mónica para conocer esto, porque si llevamos estas audiencias del Senado, esta desclasificación de documentos, pues entonces tiene mucha más veracidad lo que allí haya sucedido con relación específicamente a esa montaña. ¿A dónde vamos? Cuando esa montaña cuando se inauguró ese sitio de conformidad lógica, que ya hablamos de eso. Cuando vos me estás hablando de la montaña, estamos hablando de la Fremont Mountain. Vale esa aclaración. La Fremont Mountain, esta que está al este de la ciudad, ya se ha explicado. Es que parece que ya te he hablado tanto de esa montaña que ya me parece que estamos asociados a ellas en este lugar, que somos ya conocidos. Entonces, cuando se inaugura ese lugar, hay otra cosa también que se oculta dentro de este mundo que tú ves que está siendo un poco raro. Es que cuando Harry Reid inaugura aquello, ya tenía, había tenido del gobierno de los Estados Unidos, o sea, de nuestros impuestos, en forma secreta, había obtenido, imagínense cómo había sido eso, en ese secretismo, que forma parte de todo este secretismo, que ahora está saliendo un poco a la luz,
de 22 millones de dólares, que cuando él se encontró, me imagino yo que en ese momento 22 millones de dólares para darlo a conocer, no puede, porque violaría las normas que establece el gobierno, porque no puede coger un dinero que no sea totalmente transparente. Pero entonces consideraba que ese dinero era necesario porque no se podía dar a conocer, muy parecido a todo esto que hay detrás ahora, Senado, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que él se lo da a Robert Vigelu. Robert Vigelu en este momento está trabajando precisamente ahí en la Chayán, está su local de la Chayán y Camino del Norte, ahí está la nave que se ve, hasta tiene un extraterrestre puesto en una nave gigantesco, está trabajando con todos estos trabajos de la NASA, de estos cohetes que van para el espacio. Hay una cierta interrelación si vamos mezclando todo esto y al final ¿Que no está relacionado con el Área 51? Sí, todo esto guarda relación con todo eso. Es que esto es como decirte, esto es un cóctel de fruta, que tú vas echando fruta y después dices, ¿y a qué sabe esto? No se sabe, es un cóctel. Y por eso llamo yo a la reflexión de personas que tengan tal vez conocimiento o que tengan interés en conocer esto, porque es de suma importancia, principalmente para el futuro de la humanidad, incluyendo a cada persona que vive en esta comunidad. Algo hay con respecto al Área 51, porque el día que decidimos ir con un amigo, con Neto García y otro chico más, agarramos el camino que va para el Área 51. Y cuando nos acercamos más de lo conveniente al Área 51, de la nada, salieron aviones a reactor, que no sé ni dónde salieron, que nos hicieron concientizar que teníamos que pegar la vuelta. Sí. Entonces, algo se oculta ahí. Elemental, de verdad. Porque hay un detalle. Yo cuando, ya en esta cosa que vamos a ir terminando, cuando yo por ejemplo veía lo de la montaña, la Fremont Mountain y esto de la inauguración, los distritos desaparecidos, todo el movimiento que hice después, en esta investigación que yo fui haciendo después, recopilando investigación de la montaña sobre esta situación, después hubo que ese lugar, un objeto extraterrestre, ya había hablado de él, vino, cayó, el impacto de Álamo formó la montaña. Digo, coño, mira, caramba, vino un objeto extraterrestre del espacio, y impactó, y formó la montaña, dejó la huella ahí, pues parece que puede haber algo de algún objeto. Después se dice que el Gran Cañón, los geólogos creacionistas dicen que el Gran Cañón fue creado por el diluvio, que entonces la montaña, dicen otros científicos, que se movió del Gran Cañón hasta 80 kilómetros, que es una continuidad del Gran Cañón, es de suponer que eso tenga algo que ver con el diluvio. Cuando yo vi todo eso, que la India estaba ahí, la India que tenían, cuando aquello, la India tenía los objetos voladores no identificados, pero donde más donde ya sí hace ya llama más la atención, es que en este fenómeno que sucedió en Roosevelt, en Nuevo México, que ya explicaba, ya se habla de eso. Películas y series. No, lo dicen en estos momentos. El detalle es que ¿dónde es que esta información que yo obtuve se hace ahora más evidente? En que estas personas, estos militares en la audiencia del Senado, testifican y dicen que esto es verdad. O sea, que existió eso, existió el accidente Roosevelt, existió los seres no humanos, ahora se están desclasificando documentos, van por el tercero, puede ser que el quinto, el sexto habla de esto. Y entonces, ahí lo que sucede es que se explica así, que cuando se cogió ese ser allá en Roosevelt, en Nuevo México, se llevó para el Área 51, no precisamente al Área 51, hay una zona cercana, que es como los laboratorios, que es una zona que se llama SR4, donde está como los estudios, y ahí en ese lugar pues se empezó a investigar este ser no humano que parecía de neuropatía, ya eso lo he hablado aquí ya yo, y entonces él le dijo que viniera ahí a la montaña. O sea, ese ser no humano le dijo que viniera a la montaña, a esa precisa montaña, ahí en la Fremont Mountain. Ahí vinieron ellos, mandado por ese ser, un grupo de microbiólogos del Área 51. Este ser, esta persona, el que estaba al frente, llamado Dan Burish, cuando vino ahí,
testificó en documentos que no podía narrar lo que sabía. Esto fue en el 2005 y 2006. O sea que si tú ves la relación que tiene el 2005 y lo que hay ahora en el 2026, hay una cierta interrelación de verdad en lo que ese hombre estaba diciendo, porque lo están diciendo ahora otros que dicen que eso fue verdad. Y entonces narra que cuando viene ahí, encuentra que ahí se forma un vórtice de energía, como agujeros gusanos que permiten el contacto con el espacio. Yo decía, bueno, si esto es así, parece que la montaña reúne las condiciones especiales para tener el contacto con los seres inteligentes del universo. No solamente ya yo incluía extraterrestres vistos desde el punto de vista terrícola, como también de los seres inteligentes, bien como narraba si fuera a venir algo como la estrella Cachemira, el 10º Atal o hasta nuestro Señor Jesús. El lugar ideal para manifestarse. Ahí en ese lugar nosotros, ya viendo eso, creamos una organización que está actualmente vigente, que se llama Vecinos del Universo. Esa organización de Vecinos del Universo, dándole esa complejidad ya que había en la montaña, de todo eso, agujeros gusanos, portales estelares, que vinieron algunas personas de percepción remota y dijeron que debajo de la montaña había un objeto religioso oculto, un objeto extraterrestre oculto. Si la montaña, por ejemplo, el nombre que tiene, igual de relación asombrosamente con los sumerios, porque si la montaña tiene oro, que es por lo que se llama la Fremont se llama así, o sea el nombre francés se llama así, porque una mina de oro que se está explotando, el oro que tiene la montaña que se está explotando, pues un señor belga, no francés, en eso lo hablamos, hasta tú en este caso te reías, decía que el señor parecía que era francés y se quedó la mina del hombre francés, la montaña del hombre francés, y se quedó la montaña del hombre francés por el hombre que tenía una mina de oro. O sea, la montaña tiene oro. Si tiene oro y en un momento determinado los seres ya capacitados vinieron buscando oro por una situación determinada, guarda relación la montaña hasta con la historia de los sumerios. Fíjate, si uno es todo este cóctel de fruta. Ahora bien, esta organización se creó y tratamos de, en esta organización, decía, buscando qué lugar, preparar el planeta Tierra. La organización como tal dice así: preparar el planeta Tierra para el encuentro con, preparar a los seres humanos y al planeta Tierra para el encuentro con los seres inteligentes del universo. No solamente hablo de seres en este amplio. Y entonces ahí creamos esa organización y vimos que el lugar ideal en estos momentos, teniendo en cuenta la situación que antes había mencionado yo de la guerra del Medio Oriente, la situación de incomprensión entre las grandes potencias China, Estados Unidos y Rusia, la situación de Rusia en guerra con Ucrania, la situación de Estados Unidos en guerra con Irán, la situación en este momento como se está presentando, esperar que suban las nuevas desclasificaciones. Pero si esas nuevas desclasificaciones que vienen guardan relación con esta investigación de la Fremont, que consideramos por toda una serie de elementos que tiene, que sea el lugar ideal para poder tener contacto, bien físico o mental, o telepáticamente, porque una cosa que yo decía, que en este conocimiento ya que tenemos de física cuántica, el trasladarse físicamente ya prácticamente ya no tiene ni sentido. Ya usted cuando se va a reunir con una persona, ya lo hace usted por mediación virtual más que ir donde está él. Y tiene hasta más calidad las reuniones virtuales que ya estas físicas. Por eso que estamos perdiendo la importancia como seres humanos, el peligro de la inteligencia artificial que nos lleva a la guerra con estas armas nucleares. Y entonces creamos ese tipo de mecanismos que consideramos que el lugar es ideal. Porque también hay un detalle en la familia nuestra, que hizo que surgiera esta organización de Vecinos del Universo. ¿Por qué motivo surgió esta organización Vecinos del Universo? Porque al ver este fenómeno que existe en nuestro planeta, de incomprensión total, creo que cualquier persona que tenga una mediana información, que un poco que sienta empáticamente el sentir del grito del otro que grita, el auxilio del hombre que está sufriendo, el auxilio más nosotros de donde procedemos, de nuestra isla, el auxilio que sentimos de nuestros compatriotas allá en nuestro país, que viven en unas condiciones casi infrahumanas. Decía, bueno, del lobo un pelo, creo que serás juzgado según se te fuere dado. Si se te da la oportunidad
de hacer algo, hazlo. A otro que está en otro nivel le tocará, porque Dios, el Señor, le entrega a cada cual el potencial que le entrega para hacer las cosas. Haz lo que se te dio y eso es lo suficiente para saber lo que harás según se te fuere dado. Entonces, viendo eso, estando la familia reunida, nuestra familia que es numerosa, vivimos aquí en Las Vegas hace 23 años, amamos mucho esta ciudad, hemos hecho trabajo comunitario y en este caso por eso... el mismo periodo de tiempo que Sí, llegamos. por eso reconozco el trabajo de mi querida amiga, porque le decía antes de entrar al aire que merece que se le reconozca porque facilita la comunicación de manera interesada en que las personas puedan darse a conocer, ser conocidos, intercambiarse ideas, ayudarse mutuamente. Creo, Verónica... Antes de que termines el cosa, da tu teléfono y tu email, por favor. Sí, el teléfono es 786-210-9988, 786-210-9988 y nuestro email es Alberto Cabrera, mi nombre, número 4, @gmail.com. Perfecto. Entonces, cuando la familia estaba reunida, en amor, como debe ser, como debemos vivir nosotros seres humanos en este planeta, de pronto una idea trajo cierta incompatibilidad, se alteraron los años, y el nieto de apenas 5 años corrió a la puerta y gritó: visita, vienen los vecinos. Todo el mundo por orgullo, o quién sabe por esta cosa humana que tenemos nosotros. Cuando es así, se queda todo el mundo quieto. Bueno, ya está bien, vamos a esperar que llegue la visita. Se cambia el semblante, se cambia la visión de la vida. Dios quiera que así sea, así sucede esto con los vecinos que hubiesen nacido. Y entonces, a ver que no llegaba nadie, el abuelo le dice al nieto, ¿dónde está la visita? Y el nieto le responde con toda la ingenuidad de la vida: abuelo, yo solo quería jugar. ¡Wow! Esa idea fue muy potente para decir, bueno, si nosotros logramos presentar un lugar que pueda ser verdad por lo que te he dicho anteriormente y porque exista tanto conocimiento que existe por toda esta información que ya tenemos, es posible que quede en duda que si tenemos lo que dice, vienen, este lugar es ideal para el cielo vecino. Si no llegaran y nos pusieran en ridículo, pues al menos lo hicimos por el amor. Si no, si vienen, sería el éxito. Para esto ya hemos creado en estos momentos un grupo de personas, un equipo de personas preparadas para este encuentro. Y así, pues estamos... ¿Ya cuántos son los miembros? ¿Podés decir? Sí, tenemos ya unos 15 jóvenes que se han fantástico. preparado con una idea que está bajo una sombrilla que se llama Idea Sin Nombre, que es las personas que sepan que son un pasado grabado, que los conceptos de nacionalismo, de religión, de cualquier tipo de idea es pasada, y para el futuro tenemos que tener nuevas ideas futuristas, ideas que sean capaces de concebir concientizadamente que nuestra casa es nuestro planeta. Perfecto. Que la religión es el amor y que es necesario hacer esto ya en beneficio de todos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, mi amiga, por haberme dado un hermoso programa. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.